Para esta primera parte no vamos a utilizar todavía el entrenamiento de un perceptrón. En realidad, lo que quiero que veamos es que la función que evalúa una neurona no depende de cómo la hayamos entrenado o de cómo hayamos conseguido los valores. Simple y sencillamente vamos a ver qué hace un perceptrón solito. Y para ello, una cosa que vamos a hacer es modelar las compuertas lógicas, sí, no, o con perceptrones. Este podría decirse que es el caso más sencillo, pero también por lo mismo es el más curioso. Tenemos una función que recibe un solo valor de entrada, que sería 0 y 1. Y a partir de este valor de entrada, lo que queremos hacer es calcular la función no. Es decir, si tengo un 0, quiero que salga un 1. Si tengo un 1, quiero que la respuesta sea 0. En este caso, pues es una función que va de los booleanos hacia los booleanos. La podemos visualizar así. Y lo que estoy diciendo es que esto se puede hacer con un perceptrón. Muy bien, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero es que tenemos que pensar que nuestro espacio se ve así. Tenemos por este lado el 0,0, que vamos a querer que sea un 1, por eso lo estoy poniendo de blanco. Luego tenemos el valor 1, que vamos a querer que se convierta en 0, y por eso es una bolita negra. ¿Cómo podemos clasificar estos dos valores? Bueno, pues básicamente con cualquier frontera que parta esto en dos. Puede ser esta, o bien podría ser, por ejemplo, una línea recta, o la podrían inclinar hacia el otro lado. Cualquiera de estas fronteras funciona correctamente. Lo importante es que hacia el lado izquierdo tengamos aquí los valores positivos y hacia el lado derecho tengamos los valores negativos. Entonces, una característica a notar aquí es que no existe una única solución. De hecho, podríamos encontrar varias. Bueno, esta la vamos a encontrar a mano, tal cual. Vamos a ver una recta que pasa por 0.5 y que tiene pendiente menos 1. Por eso la vemos inclinada hacia acá, 45 grados. Y ahora lo único que hacemos es probar, bueno, qué pasa cuando evaluamos de este lado y de este lado. Si la ponemos de esta manera, 0.5 menos x, observamos que cuando sustituimos aquí un 0, el valor que vamos a obtener es 0.5. Si componemos con la función escalón, entonces esto se va a convertir en un 1. Y si tenemos un 1, bueno, lo aplicamos acá, va a ser un menos 0.5. Al componer con la función escalón, obtenemos el 0 que queríamos. Si gustan, hagan el experimento e intenten definirlo también con alguna otra línea recta. En el caso de la compuerta AND, bueno, lo que vamos a necesitar es ahora sí definir un plano sobre un cubo. Lo único que estoy graficando aquí es el plano en el cual ponemos los datos de entrada. Ahora sí, tanto este eje como este eje me están representando características de entrada y con los colores estoy dibujando aquellos valores que tienen que ser ceros y el que va a tener que ser 1. También aquí vamos a ver que tenemos dos versiones. Por un lado, tenemos las posibles entradas para la compuerta AND, 00011011, y tenemos aquí una primera propuesta para una línea recta que puede separar estas dos. Entonces, en esta primera versión es lo suficientemente buena. Si empezamos a sustituir en estos valores, obtenemos aquí los valores de z. Y utilizando la función umbral, entonces nos damos cuenta de que todos los negativos se convierten en ceros, los positivos se convierten en unos y ya tenemos nuestra compuerta AND perfectamente simulada. Bueno, pero recordemos que también teníamos otra versión para el perceptrón, que era utilizar la función sigmoide. Muy bien. ¿Qué ocurre con la función sigmoide? La función sigmoide en realidad tiene esta forma. Y nunca es 0 ni 1. Tiende hacia, pero nunca llega realmente a 0. Ah, perdón. Creo que puse el eje X muy arriba. Ajá. Así, tiende a 0. Aquí va a pasar por 0.5. Y aquí tiende a 1.
Al componer nuestra suma de valores con la función sigmoide, lo que vamos a obtener entonces son valores cercanos a 0 o valores cercanos a 1, dependiendo de la magnitud de nuestro argumento de entrada, es decir, dependiendo de la magnitud de lo que ocurrió con la suma de las entradas y los pesos. Si estamos muy cerca del valor 0, entonces vamos a caer en esta región, donde los valores también pueden acercarse bastante a 0.5. El ejercicio que les recomiendo que hagan es sustituyan lo que se obtuvo aquí dentro de la función sigmoide. Van a obtener aquí una serie de valores que les adelanto van a estar un poco más cercanos a 0.5. Entonces, vamos a utilizar otra propiedad de las líneas rectas. Algo que nos enseñaron desde la secundaria es que si tenemos una ecuación igual a 0, como esta que estaba aquí, todo esto igual a 0, y multiplicamos toda la ecuación por un cierto valor del mismo lado, igualmente del lado izquierdo que del lado derecho, seguimos describiendo la misma recta. Bueno, eso es exactamente lo que hice entre este lado y este lado. Lo que hice fue multiplicar toda la ecuación por 10. De manera que ahora aquí tenemos un 15, un 10 y un 10. Tenemos la misma frontera verde que está dibujada aquí. Pero lo que va a cambiar es el valor de las zetas cuando intentemos evaluar lo de la neurona. Lo que va a suceder entonces con esta versión es que esta va a quedar en esta región de la función sigmoide, mientras que esta que está acá va a caer más en esta región. Entonces, cuando hayamos aplicado la función sigmoide, en este caso, digamos que le llamamos h sigma, vamos a obtener valores cercanos a 0.5 o por lo menos un poco lejanos de 0 y de 1. En esta otra versión vamos a obtener valores mucho más cercanos a 0 o más cercanos a 1 que en esta otra. Entonces, si estamos utilizando la función de activación sigmoide, resulta que utilizar esta ecuación para describir la frontera o utilizar esta nos van a dar cosas cualitativamente y cuantitativamente muy diferentes. Es la diferencia entre tener una neurona con W0 igual a menos 1.5, 1 y 1, o tener una con menos 15, 10 y 10. Me estoy deteniendo tanto en esto y estoy haciendo tanto énfasis porque esto va a tener mucho impacto al momento de que intentemos entrenar ya las grandes redes neuronales. Ustedes empezarán a observar que uno de los primeros tips que nos dicen es que tenemos que poner pesos pequeños. Bueno, pues el efecto de los pesos pequeños va a ser precisamente que vamos a caer en esta región de la función sigmoide, donde la red aún, o la neurona aún no está muy segura acerca de la respuesta que está dando. Es un buen lugar para empezar, porque si la neurona no está muy segura y está cometiendo errores, va a ser relativamente sencillo hacerla cambiar de opinión. Pero para poder calcular ya valores cada vez más confiables, pues lo que vamos a necesitar es pasarnos hacia estas regiones donde la neurona ya está más segura de la decisión que está tomando. Pero esta certeza es bueno que la tenga una vez que ya pasó por un cierto proceso de entrenamiento y que ya simple y sencillamente está refinando y reforzando lo que aprendió. Si empezamos desde un inicio por acá y la red está cometiendo errores, va a ser casi imposible hacer que cambie de opinión. Y bueno, como este era un ejemplo pequeño y sencillo, creo que es mucho más fácil visualizar qué es lo que está pasando y qué efecto tiene el estar cambiando las magnitudes de los pesos, aunque las fronteras que hayamos obtenido sean exactamente las mismas. Aquí lo que incluyo es una interpretación pues un tanto práctica, sobre todo para aquellos que han llevado álgebra lineal, donde lo que nosotros siempre hemos dicho es que la red neuronal, o en este caso el perceptrón, calcula funciones lineales. Sin embargo, a lo mejor algunos de ustedes que sean muy estrictos en cálculo ya podrán haber respingado y decir, oigan, esperen, esto no es una función lineal.
Una función lineal debe de cumplir que cuando la evaluamos en 0,0 me debería de dar 0. Y esta no lo está cumpliendo. ¿Cómo entonces vamos a decir que el perceptrón está utilizando funciones lineales? Bueno, pues el truco radica en recordar que les dije que esto estaba ocurriendo en realidad en R3. Y es que tenemos un elemento extra acá. Tenemos nuestros dos datos de entrada para la compuerta lógica, pero también tenemos este peso conocido como el sesgo. Y aprovecho de una vez para mencionar que los perceptrones se pueden modelar de diferentes maneras. Me voy a regresar hasta este dibujo. Aquí teníamos un dato extra llamado X0. Y de hecho los modelos originales no incluían esta patita aquí, sino que también la podían incluir acá. En varias ocasiones ustedes van a ver que lo que se calcula aquí es Z igual a esta suma más una B. La B en inglés es bias, o sea, en español sesgo. Entonces lo que se está haciendo es añadir este parámetro acá y entonces más claramente me podrían decir, oigan, esta no es una línea recta que pase por el 0, es una B, es una ordenada al origen y eso no es una función lineal. Bueno, precisamente por eso es que aquí escribimos esta patita de este lado. Lo que estamos haciendo es inventarnos una dimensión extra donde estoy agregando un dato imaginario que siempre va a valer 1 y que también va multiplicado por un peso. De manera que lo que tenemos de este lado efectivamente luzca como una combinación lineal. Si hacemos eso, entonces podemos pasar a este diagrama, donde realmente tenemos un plano más. Aquí tenemos el X0, del cual nos interesa cuando X0 sea idénticamente 1. Es decir, vamos a hacer un corte sobre el hiperplano que estamos utilizando con el perceptrón. Entonces, estos tres datos que estamos viendo acá vendrían siendo los datos que nos definen este hiperplano. Y cuando hacemos en el corte en X0 igual a 1, entonces obtenemos el esquema que estamos viendo aquí. Pero si nos vamos a las tres dimensiones y buscamos en X0 igual a 0, X1 igual a 0 y X0 igual a 0, digo X2 igual a 0, entonces sí vamos a estar pasando por el 0,0, por el valor 0. Entonces, para los que tengan ahí una pequeña inquietud con respecto a la linealidad, esta es la forma en la que vamos a interpretar como una función lineal. Ahora, en lo referente a los diferentes tipos de notación, si le sumamos el sesgo o le agregamos el dato extra, la verdad es que ustedes van a encontrar en la literatura que se acostumbra a brincar entre cualquiera de las dos, dependiendo de lo que sea más práctico. Bueno, vamos a ver después cómo se entrenan los perceptrones. Lo primero que podemos comentar acerca de los perceptrones es que se utilizan ya más funciones de activación. Bueno, la primera y la obligatoria es la función escalón. Si x es mayor o igual que 0, le vamos a poner un 1. Si es menor que 0, le vamos a poner un 0. Ojo que el igual a veces se pone acá, a veces se pone abajo. Entonces siempre hay que checar qué convención se está utilizando. Tenemos la función logística. 1 entre 1 más c a la menos x. Esta es probablemente de las primeras que uno intenta utilizar. La tangente hiperbólica, que también pertenece a las familias de funciones sigmoides, pero que a veces tiende a ser un poco más estable. También observen que esta tiene sus valores entre 1 y menos 1, mientras que la logística los tiene entre 0 y 1. Al momento de diseñar una red, siempre consideren si van a querer tener valores negativos o no, o si van a incluir esos por medio de algún sesgo más adelante. Una que se ha vuelto muy popular recientemente es la función rectificadora lineal. También le llaman función rampa. Esto debido a que prácticamente es una línea recta, pero le va a dar capacidades de cómputo no lineal a un perceptrón porque toda la parte negativa la estamos borrando cada vez que se pasa a través de ese perceptrón y esto va a permitir hacer transformaciones no lineales. Además, como es una línea recta, bueno, la derivada de una línea recta es su pendiente. En este caso la pendiente es 1. Entonces los cálculos van a ser mucho más estables y mucho más rápidos en ese sentido. Sí va a tener algunas desventajas porque, por ejemplo, esta no tiene ningún límite del lado derecho. Entonces, si queríamos mantener nuestros valores acotados en un cierto rango, bueno, esta sí se va a desbordar.
Entonces hay que tener cuidado cuando las elegimos, qué es lo que queremos hacer. Siguiente punto, las funciones de error.